Así es que el capítulo 9 de Romanos, iniciando por el versículo 1, dice, el apóstol Pablo está hablando de una manera muy interesante porque se está refiriendo de corazón. Realmente él está hablando con su corazón, eh, pero es muy importante que podamos entender algunas cosas a las que se refiere porque habla mucho del pueblo de Israel. Dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, él era genuino y de alguna manera estaba en la armonía del Espíritu de Dios respecto a esto. Quizá Pablo quería tomar algunas acciones diferentes a lo que el Espíritu de Dios podría estarle motivando o podría estarle diciendo que hiciera. Y ahorita nos vamos a explicar. Porque dice el versículo 2, que tengo gran tristeza. Dice, hablo, mi conciencia da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y no se refiere a que Pablo esté sufriendo por causa del Evangelio y que esto le esté causando tristeza. No está diciendo que él esté sufriendo afrenta de las cuales Cristo ya nos redimió en la cruz. No, pero fíjese por qué dice el apóstol Pablo que él tiene tristeza. Porque recuerde que el apóstol Pablo dice en diferentes ocasiones, regocijaos, otra vez digo, os regocijaos, regocíjate, alégrate en el Señor. El apóstol Pablo estuvo alrededor de 5 años, 2 años preso en Israel, 2 años preso en Roma, 1 año de trayecto entre que lo llevaron de Jerusalén a Roma, naufragó, casi mueren en el trayecto. Y aún el apóstol Pablo decía, regocijaos, otra vez os digo regocijaos. El apóstol Pablo le escribió algunas de las cartas del Nuevo Testamento en la cárcel. Así es que si alguien sabía acerca de regocijarse aún la adversidad era el apóstol Pablo. Pero fíjese cómo el apóstol describe estos versículos y a qué es a lo que se refiere. Dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿A quiénes se refiere? Se refiere a los judíos, se refiere a los israelitas. 4. A los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo fue educado religiosamente de una manera extraordinaria en Jerusalén. El apóstol Pablo era la persona más farisea y más religiosa que pudiera existir. No solo en conocimiento, sino en aplicación del conocimiento respecto a la ley y respecto a las ordenanzas de la ley. Antes de que el apóstol Pablo fuera llamado por el Señor Jesucristo, así era el apóstol Pablo. Si pudiéramos sopesar o catalogar la diligencia en la religiosidad de los judíos, el apóstol Pablo era una persona excelente, uno de los mejores. Y el apóstol Pablo, después de que fue llamado por el Señor Jesucristo a predicar no a los judíos, sino a los gentiles, y el mismo apóstol Pablo lo declara en una de sus cartas, dice, yo fui enviado a predicar a los gentiles. Sin embargo, él tenía esa tristeza en su corazón, ese pesar en su corazón, por causa de que a los israelitas, a los judíos, de quien vino la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, de quien vino la promesa de que quienes fueron sacados de Egipto, quienes tuvieron como rey a David, quienes tuvieron como rey a Salomón, quienes tuvieron como profeta a Samuel, quienes nunca fueron abandonados, sino que cuando ellos se volvieron al Señor, aunque ellos fueron infieles,
Dios siempre les fue fiel. De quien vino Jesucristo. Recuerde que el mismo Señor Jesús dice, a lo suyo vino, dice el primer capítulo de Juan, a lo suyo vino, a salvar a los judíos. Pero los suyos, los israelitas, no le conocieron, no le reconocieron, no le recibieron. Así es que el apóstol Pablo dice, Cristo vino a nosotros, a los israelitas. Toda la bendición de Dios desde Abraham está decretada para este pueblo. Y el dolor del apóstol Pablo era acerca de que cómo el pueblo había rechazado la gracia y la justicia de nuestro Dios que nos fue dada a través de Jesucristo y de su obra terminada, completa y perfecta. Porque nadie podrá ser salvo, y el apóstol Pablo lo sabía, si no es a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino al Padre. Y Jesucristo se manifestó a los israelitas y los religiosos lo rechazaron. La mayoría del pueblo de Israel rechazó al Señor Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Hoy en día, y aunque a través de la historia hay muchos israelitas, muchos judíos que han aceptado a Jesús, que han recibido a Jesús y que han recibido de Jesús el perdón de sus pecados y que han fallecido en Cristo, muchos otros no le han conocido porque de alguna manera le han rechazado o han sido obstinados o necios respecto a la gracia y a la justicia, queriendo justificarse a sí mismos por la ley de Moisés. Y hoy en día es lo mismo. Pero el apóstol Pablo está declarando esto. Inclusive es muy importante que entendamos aquí que cuando nosotros quizá tengamos algún familiar, algún amigo, alguna persona que le hemos compartido o que está viviendo un tiempo muy difícil, que nosotros sabemos que necesita a Cristo, que necesita la palabra del Evangelio, que necesita la salvación, que solo es a través de Jesucristo y a través de reconocer que el hombre es pecador y que necesita la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús. Cuando tenemos a alguien en nuestro corazón y aquella persona no entiende y aquella persona no quiere recibir y nos duele, como dicen por ahí, que a alguien le duele en el alma, que la persona, habiendo tanta bendición, consolación, habiendo tanto refrigerio, habiendo tanta paz, amor, seguridad, confianza, salvación, vida abundante. Habiendo toda esta bendición, las personas rechazan a Jesús y rechazan lo que Jesús nos ha provisto por gracia, lo que Dios nos ha provisto por gracia en Cristo Jesús. Y entonces a veces nosotros no es que estemos hablando de sentir celo o de sentirnos incómodos porque alguien no piensa igual que nosotros, no, de ninguna manera, sino que nos sentimos ansiosos, quizá nos sentimos tristes, quizá tenemos, así como el apóstol Pablo que decía, dolor en el corazón porque la gente no quiere la bendición de Dios que es en Cristo Jesús y prefiere vivir en tinieblas, prefiere vivir en contienda, prefiere vivir en oscuridad, en tristeza, en depresión, en escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que es muy importante que tengamos mucho cuidado porque no debemos comprometer la fe y no debemos comprometer el llamado que Dios nos dio respecto a lo que sintamos por alguien más. Tenemos que orar, pedirle al Señor que envíe obreros a la mies de aquella persona, que envíe a alguien para que le predique. Y si nosotros somos parte de aquella persona que creemos que necesita a Cristo, pidámosle sabiduría al Señor y nosotros actuemos en benignidad y bondad, no simpatizando con el pecado, no simpatizando quizá con la manera incorrecta de pensar de las personas, pero siendo benignos, porque solo la benignidad de Dios, dice, guía al arrepentimiento, guía a que las personas puedan cambiar de manera de pensar. El apóstol Pablo se sentía así con los
israelitas. Y tan es así que aunque fue llamado a los judíos, el apóstol Pablo regresaba a predicar a los judíos. Perdón, el apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, a los no israelitas, a los no judíos. Y después el apóstol Pablo siempre quería predicar a los judíos. Usted puede leer las cartas de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo, y se va a dar cuenta cómo en las ciudades que visitaba, siempre visitaba alguna de las sinagogas donde había judíos, porque sentía esta necesidad. Y aunque los judíos fueron mucho tropiezo para el apóstol Pablo, de hecho cuando él regresa a Jerusalén, proféticamente le fue hablado lo que le podría pasar si él regresaba a Jerusalén, y él regresó a Jerusalén y ahí fue apresado. 2 años estuvo en cárcel ahí, y después tuvo que apelar a Roma, porque era ciudadano romano también. Así es que no estamos diciendo que el apóstol Pablo fue perfecto, aunque él predicó la palabra inspirada por el Espíritu Santo, pero aparentemente el apóstol Pablo, habiendo sido llamado a predicar a los judíos, de repente a los creyentes, es decir, a los gentiles, a los no judíos, de repente quería predicar a los judíos. Mire, el apóstol Pablo era perfecto si lo catalogamos de manera religiosa, es decir, hablando en las cuestiones de la ley y de lo que se observaba en aquella época. El apóstol Pablo era el perfecto. Es más, era el más idóneo por el conocimiento que él tenía, quizá para predicarle a los judíos. Y el apóstol Pedro era una persona que no era culta, que una persona que no creció en la religión, que no aprendió de los fariseos, que no creció ni siquiera en Jerusalén. Y fíjese cómo Dios hace las cosas. Utiliza lo menospreciado, utiliza lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y el apóstol Pedro es el que fue llamado a predicarle a los judíos. Y el apóstol Pablo, siendo perfecto como judío, fue llamado a predicarle a los no judíos. Porque Dios no utiliza o no hace las cosas como nosotros pensamos que es lo mejor. Dios tiene sus razones, y la sabiduría de Dios es más alta que la sabiduría humana. Y cuando el hombre dice débil soy, entonces fuerte eres. Porque Dios utiliza más a las personas que no pueden como hombres, que no saben como hombres, que son los más inexpertos o que son los más incapaces como hombres, para que Él pueda glorificarse en la vida de ellos. Porque aquel hombre que tiene muchas virtudes y que como hombre se puede enorgullecer de sus capacidades y habilidades, difícilmente va a ser usado por Dios. No digo que no pueda ser usado, pero difícilmente va a ser usado porque no va a permitir que el poder de Dios se manifieste. Recuerde, los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas, las cosas no funcionan. Por eso el Señor dice en uno de los proverbios: no te apoyes en tu propia prudencia, sino apóyate en el Señor siempre. Bien, vamos a seguir leyendo. Y por eso el apóstol Pablo en los versículos 5, 4 en adelante está diciendo: oye, pues a través de los judíos vino la bendición, y cómo los judíos no han recibido el evangelio. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Recuerde que Abraham tuvo 2 hijos, uno que se llamó Ismael, e Isaac era el hijo de la promesa. Ismael fue hijo de Agar, una concubina o una mujer de servidumbre de Sara, que Sara, al ser estéril, dijo: seguramente el hijo tendrá que venir a causa de mi sierva. Y Sara tuvo a bien, incorrectamente equivocó, pero de acuerdo a su entendimiento dijo: a lo mejor por aquí es, y le entregó a su sierva Agar a Abraham, su esposo, y Abraham la recibió. Y Agar concibió y dio un hijo, Ismael. Y cuando nació Ismael, Dios le dijo: este no es el hijo de la promesa, este es el hijo de la carne. Mire cómo dice
Dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ismael era hijo del esfuerzo. Pero cuando Sara tenía ya alrededor de 91 años y Abraham 100 años, nació Isaac, el hijo de la promesa. La matriz de Sara era estéril, pero Dios había prometido. Y Abraham y Sara creyeron a Dios y se fortalecieron dando gloria al Señor, teniendo esperanza contra esperanza, pero no desfallecieron, porque ya en la carne no podían hacer nada, y fue cuando nació el hijo de la promesa. Ahora, esta es una bendición, porque la salvación que viene a través de Jesús no es a través de la carne, no es a través de las obras. Es decir, no porque seas judío o seas israelita, que eres descendiente de la carne de Abraham, eres salvo. Necesitas a Jesús. Y nosotros no por obras vamos a ser salvos. Necesitamos la fe en Jesús. Y eso es una bendición, porque la promesa viene por la fe, no viene por la carne. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, es decir, el hijo de Abraham fue Isaac. E Isaac se casó con Rebeca y Rebeca tuvo dos hijos: Esaú el primogénito, el mayor, y después Jacob. Dice 11, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Es decir, nació Esaú, recuerde, Esaú y Jacob, nietos de Abraham, hijos de Isaac. Nació Esaú, nació después Jacob, y dice el Señor, el menor será mayor. Es decir, el mayor servirá al menor. 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y no es que Dios predestinó desde el principio que Esaú iba a hacer lo malo y Jacob iba a hacer lo bueno, y que él desde el principio lo aborreció. De hecho, este comentario que hace el apóstol Pablo en el versículo 13 lo trae de uno de los libros últimos del Antiguo Testamento. Recuerdo que es Malaquías. Y cuando fue escrito Malaquías, fue quizá alrededor de 1000 años después de que apareció Saúl en escena. Es decir, Dios conoce todas las cosas, no define las cosas, porque Dios ha dado la decisión de que cada uno pueda tomar en libertad, en su libre albedrío, qué camino tomar. Y Esaú tomó el camino equivocado. De hecho, Esaú dicen que es el padre de los edomitas, y aparentemente los edomitas se desvanecieron, se perdieron en la historia. Fueron un problema para el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, pero después se desvanecieron. Y dice la escritura, Dios aborreció a Esaú, pero amó a Jacob. ¿Por qué? No porque Dios decidió que Esaú hubiera sido malo, como ya lo dijimos, sino que Dios conocía todas las cosas y sabe todas las cosas, sabe cómo tú vas a reaccionar en cada uno de los puntos de tu vida. Y Dios ha preparado lo mejor para ti, pero depende de ti que tú tomes la vida. Recuerda que la Escritura nos enseña, delante de ti está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y si tienes un problema por decidir qué escoger, dice el Señor, escoge la vida, porque es lo que más te conviene. A veces cuando el hombre entra en rebeldía, hemos visto muchos casos de creyentes que después por alguna ofensa o algún maltrato o alguna situación que a lo mejor no podemos nosotros comprender, entran en cierta rebeldía y se convierten en personas que atacan a los mismos creyentes con los cuales tenían una relación de fe, como que si se rebelaran contra Dios. Y esto es por causa de que los creyentes a veces no aprenden a tener comunión con el Señor, pero el cristianismo lo basan en tener comunión solo con los hermanos, de tal manera que cuando los hermanos los defraudan, porque los hombres no somos perfectos y todos no podemos pensar de la misma manera, y aunque tenemos un solo Dios, una sola fe, una sola palabra,
en nuestra alma y en nuestro cuerpo seguimos siendo carne y nos equivocamos. Pero en la medida en la que permitamos que la palabra renueve nuestras mentes y el Espíritu nos guíe, seremos transformados para caminar en unidad, para someternos los unos a los otros, para caminar en humildad, considerando a los otros como superiores a nosotros mismos. Pero en el cristianismo también se establecen organizaciones, y las organizaciones tienen reglamentos, digamos, que tienen prioridades y tienen liderazgos, y a veces las personas se ofenden, y como no tienen una verdadera comunión con el Señor, a veces creen que el cristianismo tiene que ver con las relaciones, y como fueron defraudados por ese grupo de personas quizá, y no estoy justificando que esta sea la acción correcta, pero estoy más bien confirmando que por causa de no tener una buena comunión con el Señor, no aprenden a perdonar, y parece ser como que se vuelven contrarios a la palabra. Parece como si el anticristo, el espíritu del anticristo los estuviera guiando antes que el espíritu de Cristo, porque empiezan a arremetir contra los creyentes, contra la fe, inclusive contra Dios. Pero no le hacen daño a las personas, porque las personas, recuerda, nosotros no somos lo que las personas dicen de nosotros. Nosotros somos lo que Dios dice de nosotros en Cristo Jesús. Así es que estas personas que actúan así, como Esaú, se hacen daño a sí mismo. Dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Recuerda, cada hombre decide su camino. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios es bueno siempre, y su misericordia está disponible para todos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Recuerde que lo que usted y yo merecemos sin Cristo es el infierno. Nadie merece nada, ni el más bueno que haya pasado en la historia, sin Cristo. Sin Cristo todos merecemos la muerte y el infierno eternamente. Pero gracias a nuestro Dios y Padre, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo para salvarnos, y gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que no solo se entregó por nosotros, que murió en nuestro lugar, que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, que el castigo para que nosotros pudiéramos estar en paz, Él lo cargó, Él lo sufrió, pero entregó su vida y estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, y después resucitó como garantía de nuestra justificación, y por la fe fuimos hechos hijos, y Él envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, es decir, Dios, y nos creó una nueva creación, una nueva especie. Fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad, y Dios quitó nuestra naturaleza pecaminosa llevándola a la cruz, y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Recuerde que Faraón en la época de Moisés fue muy testarudo y se endureció. Se endureció. Dice en algunas porciones de la Escritura, en Éxodo, bueno, en Génesis y en Éxodo, habla acerca de cómo Faraón fue un hombre duro, y dice algo así como que Dios endureció su corazón. Y no es que Dios provocó o causó o Dios predeterminó que Faraón fuera así, sino que Dios, una vez más, conoce todas las cosas. Y Faraón decidió, en su propio derecho a decidir, pelear en contra de Dios. Dice el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, es como la Escritura dice en Romanos 1, dice, los hombres pudiendo darle gloria a Dios y darle gracias por la gloria que Él merece, dice, se envanecieron en sus tontos razonamientos, y se hicieron ídolos y se pervirtieron, y dice la Escritura, Dios los entregó a una mente reprobada. Y no significa que Dios los condujo y Dios causó que ellos fueran así, sino que Dios los dejó, no pudo hacer nada. Porque Dios no puede obrar si el hombre no le permite que así sea.
Es decir, Dios está dispuesto con su gracia, su justicia, su misericordia, su amor. Pero el hombre tiene que voltear hacia Dios y decirle, Señor, te necesito. Tómame, transfórmame, renuévame, sálvame, perdóname, sáname. Cuando el hombre es un incrédulo, tiene que voltearse así al Señor Jesucristo. Pero cuando el hombre decide caminar por su propio camino, dice la escritura en el capítulo 1 de Juan. Bueno, no, es en el capítulo... A ver, vamos a buscarlo porque estaría muy interesante solo confirmar esta porción que le quiero comentar. Porque dice la escritura que los hombres no vinieron a la luz porque no querían que sus pecados fueran vistos, no querían que sus pecados fueran expuestos. El versículo 9 del capítulo 1 de Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, es decir, Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a salvar a los judíos, y los suyos no le recibieron. Recuerda cómo Jesús le dice a la mujer sirofenicia, una mujer que tenía una hija atormentada por demonios, y se acercó al Señor Jesús, es decir, fue persiguiendo al Señor Jesús para decirle, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No era una mujer judía. Y el Señor Jesucristo, después de tanta insistencia, le dijo, no está bien darle el pan a los perrillos, ¿se acuerda? Y que esta mujer dijo, bueno, pero los perrillos también se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se sorprendió por la fe de aquella mujer. Bueno, en esa ocasión el Señor Jesucristo le dice a la mujer, yo no he venido al mundo sino a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Dice, pero por causa del rechazo, dice, se abrió el evangelio, se abrió la gracia para que todos los que recibieran, el versículo 12 de Juan 1 dice, y a todos los que creen en su nombre, Dios les dio poder de ser hechos hijos, que son engendrados por Dios, no por los hombres. Y el verbo se hizo carne, versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, aquí es bien interesante esto porque ahorita está viendo mucha publicidad, y seguramente usted lo ha visto, acerca de una secta que está queriendo engañar, sobre todo a la población católica, pienso yo, más que a la cristiana, o a la que es del evangelio, porque hablan respecto a Dios y están haciendo mucha publicidad. Son los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, porque ellos manipulan y hablan del Antiguo Testamento y hablan del Nuevo Testamento y después hablan del libro del Mormón, lo cual es una falacia, es una fantasía, es un engaño del diablo. Pero ellos antes eran muy radicales y ahora están haciendo un contubernio para engañar a las personas, para introducir sus huecas sutilezas, sus falsas enseñanzas y filosofías. Y en uno de los comerciales que están poniendo, porque tienen mucho dinero, seguramente usted ha visto alguna de sus iglesias en todas partes del mundo. Tienen iglesias que tienen una peculiaridad, son casi todas de la misma manera y muy bien hechas. Aún en países muy pobres están estas iglesias, estos edificios. Y estas personas hablan acerca del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y del Señor Jesucristo, pero ellos reconocen a Jesús como el primogénito del Padre, y aunque hay algunas escrituras que hablan que Él es el primogénito entre todos, aquí es muy claro que podemos entender en Juan, donde dice que Jesús es el unigénito, hijo único del Padre. No es el primogénito, porque el primogénito es como hombre, 100% hombre. El primogénito fue el primero que nació de María y después María tuvo otros hijos, tuvo hermanos del Señor Jesús. Ahí es primogénito como hombre, pero Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y los mormones tergiversan esta revelación de la Escritura para sus maquinaciones y sus fábulas. Bien, dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él. Dice 16, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. 17, Juan 1:17, pues la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo.
Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios está en el seno del Padre y le ha dado a conocer. Ahora, déjenme, le leo aquí. Bien. Y luego, si nos vamos al capítulo 3 de Juan, y nos vamos al versículo 16 en adelante, dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, fíjese, es muy importante, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que Dios cause que unos sí crean en Jesús y otros no crean en Jesús, sino que Dios conoce, porque Él es omnisciente. Él no está determinado por el pasado, el presente y el futuro. Y Dios sabe quiénes van a decir que sí y quiénes van a rechazar. Porque no ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. El que no cree ha sido condenado, pero no es porque Dios o Cristo lo condenen, sino que él mismo se está condenando al rechazar a Jesús. Y esta es la condenación, fíjese, que la luz vino al mundo. Estoy leyendo el versículo 19 de Juan 1, de Juan 3. Que la luz vino al mundo, esta es la condenación. La luz vino al mundo, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que hay muchas personas que se esconden y no quieren conocer nada ni saber nada al respecto por causa de sus hechos. Ahora, hoy en la actualidad las cosas ya no son como eran antes. Y ahora las personas, aunque hacen lo malo, se exponen. No les da miedo que todo mundo se entere. ¿Por qué? Porque todo mundo los acepta en su perversidad y en su maldad. Desafortunadamente este mundo se ha volcado. Antes la buena educación, antes las buenas costumbres, antes de alguna manera el temor del Señor impedía que se manifestara de una manera como se está manifestando ahora la perversión. Pero ahora, a la luz del día, las personas están manifestando lo que son. Pero fíjese cómo dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Es decir, no quieren pensar en Dios. Porque los hombres saben que si piensan en Dios, quizá van a ser alejados de sus obras. Pero han deseado y se deleitan tanto en sus malas obras que no quieren dejarlas. Y nuestro trabajo, nuestro camino no es mostrarles su pecado, mostrarles las tinieblas, sino más bien es mostrarles la luz, y en la luz está la benignidad y la bondad de Dios, el amor de Dios. Pero no nos confundamos, ser benignos, ser buenos, ser pacífico y amar no significa tener empatía con el pecado de las personas, pero no rechazar a las personas para poder tener la oportunidad de presentarles a un Dios bueno, a un Jesucristo Salvador que puede limpiar, restaurar, a un Dios que no te abre las puertas de acuerdo a cómo tú eres o a lo que tú haces, sino solo por creer en Jesús. Él recibe a todos tal cual como cualquier persona es. No hay persona tan perversa y tan mala y que haya causado tanto daño que el Señor Jesús no pueda recibir y que su perdón no pueda alcanzar. La abundancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es tan abundante, valga la redundancia, que no hay tanta multitud de pecadores ni de pecados que no puedan cubrir, que no puedan resarcirse, que no puedan ser perdonados. Dios perdonó los pecados de todos los creyentes y de todo el mundo. Pero recuerde, nadie puede beneficiarse de esta grande bendición que Cristo Jesús nos otorgó por gracia en la cruz del Calvario si no es a través de la fe. Versículo 18 del Romanos 9. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa?
porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es decir, a veces el hombre no entiende las cosas y quiere que Dios actúe de acuerdo a los pensamientos humanos. Pero Dios siempre es un Dios bueno, y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y las mismas personas son las que tienen que decidir entre amar a Dios, amar a Jesús, recibir lo que Jesús hizo o rechazarlo. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Dios siempre ha sido paciente. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no conocían a Dios por causa de tanto tiempo que estuvieron en Egipto. Y fue un pueblo que le volteó la espalda a Dios muchas veces, que un pueblo de dura cerviz. Y cuando Saúl fue rey, después David y después Salomón y después los hijos de Salomón, y que se dividió el pueblo, los pueblos hicieron continuamente lo malo ante el Señor. Recuerde que el pueblo de Israel se dividió en dos, 10 tribus tomaron a un rey que no era de la descendencia de David, y otras dos tribus, dos tribus y un tanto de una tercera tribu, siguieron el reinado de la descendencia de David, pero hicieron lo malo. No solo las 10 tribus, pero a veces también los que ahora se llaman judíos hicieron lo malo ante el Señor. Adoraron a otros dioses, se volvieron, fueron llevados cautivos. Isaías y Jeremías hablan acerca de la problemática que iban a sufrir por causa de su rechazo hacia Dios, por causa de su iniquidad y su pecado. De hecho, las 10 tribus también se desvanecieron, se esparcieron. Es decir, se mezclaron con otras culturas, y hay tantos judíos o tantos israelitas que proceden de ahí, pero ya están mezclados. No así los judíos, aunque también hicieron lo malo muchas veces ante el Señor. Tan es así que fueron llevados cautivos a Babilonia. Recuerde, 70 años estuvieron cautivos en Babilonia por causa de su iniquidad y de su pecado. Y Dios fue paciente. Dios fue paciente con ellos. Podemos ver casos como el de Sodoma y de Gomorra. Ahorita lo va a declarar aquí el apóstol Pablo. Dice el 23: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Siempre ha sido Dios misericordioso. 24: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Aquí el capítulo 9, aunque habla mucho de los judíos, pero con nosotros tiene que ver que la bendición es por fe, no es por obras. Y Dios en su misericordia decidió amarnos a nosotros, que no somos descendientes naturales, pero que venimos a ser injertados, a ser hijos del Señor por causa de la fe en Jesús. 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, somos nosotros, y a la no amada, amada, somos nosotros, la iglesia. Y en lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí están llamados hijos del Dios viviente. Una vez más, somos nosotros. El apóstol Pablo hablándole a los judíos y diciéndoles a los judíos. 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y aunque hay muchos judíos hoy en día, hay unos cuantos que creen en Jesús. Y cuando venga y aparezca el anticristo, cuando la iglesia sea arrebatada por el Señor Jesucristo a las nubes, y que aparezca en escena el anticristo, será el tiempo de los judíos, y nadie puede salvarse si no es a través de Jesús. Así es que el Señor ha preparado un remanente. El Señor sabe que ese remanente va a responder positivamente, es decir, unos cuantos, aunque parecen ser muchos, porque la Biblia habla de 144,000. Ese es el remanente. Ese es que siempre de muchos judíos unos pocos han creído, y cuando venga este tiempo muchos creerán por causa del remanente que predicará a Jesús.
aunque ya no es el tiempo de la iglesia, pero es un tiempo en donde habrá sufrimiento y en donde habrá caos, cual nunca lo ha habido, tribulación y gran tribulación, pero la salvación estará disponible para todo aquel que cree en Jesús. 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Es decir, por causa del remanente han subsistido y van a subsistir, y me refiero a los israelitas. Si no hubiera sido por ese remanente, hubieran desaparecido, como el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, por causa de su perversión. Dios los desapareció de esta tierra. Recuerde, Dios no actuó de manera unilateral, tuvo que valerse de alguien y lo hizo a través de Abraham. Y Abraham estuvo ahí en medio tratando de salvar a Sodoma y a Gomorra por causa de su pariente Lot. Lot era un hombre justo, pero vivía en medio de la maldad y de la iniquidad y no podía solventarse por sí mismo. Es decir, no podía más vivir así. De hecho, la palabra dice que él sufría por la afrenta que él estaba viviendo continuamente, porque vivía en un mundo tan perverso, en una ciudad tan perversa como Sodoma y Gomorra, y Dios lo tuvo que sacar de ahí. Y aunque Abraham estuvo intercediendo ante Dios para que Sodoma y Gomorra no fueran destruidos, recuerde que dijo, si hubiera 50 justos, si hubiera 40, 30, 10, 5. Y dice la palabra que Lot era un hombre justo. Así es que si Abraham hubiera dicho, si hubiera un hombre justo, seguramente Dios hubiera detenido el juicio. Pero como no llegó hasta ese número, es decir, como no llegó hasta esa decisión, Abraham consintió en que Dios ejecutara el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Bien, así es que hay un remanente, y ese remanente de los israelitas ha permitido que no hayan venido a desaparecer, como el pueblo de Edom, como el pueblo de Saúl. Por eso hemos dicho una y otra vez que el Señor Jesucristo está pronto por venir, porque ahorita está tan cauterizada la mente de las personas y las nuevas generaciones están tan perdidas, y el pueblo cristiano está tan dormido, que si se pasa más tiempo, es decir, si brincamos a otra generación y nuestra generación desaparece, no sabríamos qué podría pasar. Aunque muchos creemos esto, que esta generación ya no va a pasar, sino que el Señor Jesús está viniendo muy pronto, pero el Señor es el que ha decidido, es el que ha diseñado su plan perfecto, y aunque Él podría hacer hablar a las rocas, como dijo el Señor Jesucristo, si los hombres callaren, las rocas hablarían. Pero sí es importante que entendamos que las nuevas generaciones están siendo apabulladas por un mundo en caos de mentiras, de engaños, del espíritu del anticristo que está conquistando sus mentes, haciéndolos cada vez más ineficientes, capaces de poder atrapar la justicia que es a través de la fe en Jesús. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Sí, nosotros somos los creyentes que hemos sido justificados no por nuestros hechos, por la justicia de Cristo. 31. Mas Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. Israel quiso justificarse a sí mismo, quiso decirle a Dios, nosotros podemos, tú dinos qué hacer y nosotros lo podemos cumplir. Pero Dios no podía darse el lujo de decirles, bueno, pórtense bien, sean buenos los unos a los otros. No, porque Dios es un Dios santo y Dios no puede pasar por alto el pecado. Es decir, Dios no se puede rebajar a la condición del hombre en el sentido de simpatizar con los pensamientos y las acciones de los hombres. Es que cuando el pueblo de Israel le dijo a Dios, nosotros nos podemos justificar a nosotros mismos con nuestras acciones, entonces Dios les dio su estándar divino, cómo el hombre debe de vivir de acuerdo a Dios. Y el estándar les quedó tan alto para demostrarles que ellos no podían cumplirlo. Y aunque el pueblo fue nefasto, fue
necio, queriendo insistir una y otra vez. Dios tuvo que darles la salida a través de sacrificios para que sus pecados fueran cubiertos, para que ellos no murieran, hasta que Cristo Jesús vino a redimir a todas las generaciones y a salvar a los hombres de su maldad, de su pecado, para darnos el perdón y la vida eterna. 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo, que es Jesús. Como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y el que creyere en él no será avergonzado. Pues prácticamente el capítulo 9 está hablando acerca de la justicia que es por la fe y cómo el apóstol Pablo, amando a los judíos, seguía predicándoles a los judíos cuando fue llamado a los gentiles, pero queda evidente que no es a través de la ley, que no es que aunque a ellos les fue dada la promesa y ellos son descendientes naturales. Recuerde, Ismael nació en la carne, pero Isaac nació por la promesa. Usted y yo no somos descendientes naturales, pero fuimos injertados a la ciudadanía del reino de los cielos por causa de la fe en nuestro Señor, precioso y maravilloso Jesucristo. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Te damos a ti toda la honra. Bendito, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos la justicia de Dios. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque como tú eres, así somos nosotros en este mundo, totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.